bien, como tenemos allí en el proyector, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer el capítulo 1, aunque nuestro texto es solamente una parte del mismo. Voy a invitarles a ponerse de pie para acompañar la lectura de sus Biblias. Luego de la lectura, nuestro hermano Marco Pérez nos dirige en oración. Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, la oportunidad y el privilegio que tenemos de estar una vez más congregados en tu nombre. Gracias, Señor, por el testimonio aquí en Temperley, Señor, estos 39 años que se ha traído, Señor, año tras año, la verdad. Como comentaba Julio, Señor, lo más importante, lo más maravilloso es poder, Señor, conservar la sana doctrina. En este tiempo pedimos tu bendición también
para que podamos estar atentos a tu palabra, que tu Espíritu, Señor, siga obrando en nuestros corazones, consolando, confortando, exhortando, Señor, y dirigiendo nuestras vidas para que en todo lo que oigamos, Señor, lo podamos llevar, Señor, a la práctica y así poder, Señor, ser de alabanza, Señor, para tu gloria. Pedimos tu bendición, Señor, sobre quien habla, sobre Julio, para que le des palabra clara y sencilla, Señor, y que pueda ahondar en lo profundo de nuestros corazones. Y también te pedimos un corazón atento, Señor, un espíritu, Señor, dispuesto, Señor, a oír tu voz, Señor, y a ponerla, Señor, en práctica. Oramos agradecidos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por tomar asiento. Quiero empezar el mensaje sin dar la bienvenida a las visitas aquí. Yo sé quiénes son, pero los demás no saben. Así que, hermano, póngase de pie, preséntese ahí, presente a su esposa. Sí, soy Roberto, consuelo con Víctor y Silvia. Mi hija se casó con el hijo de ellos, así que bueno, somos parientes y hermanos. Y ella es Carmen. Bienvenidos. Un gusto que nos acompañen en la reunión. Un gusto de verlos. Muy bien, qué amplio es el refranero español, ¿verdad? No sé si a alguien le gusta investigar y pasear por los refranes, pero es interesante, muy amplio, muy rico el refranero español. Todos conocemos uno o varios refranes que vamos empleando y usando en nuestra conversación diaria. Yo me doy cuenta que cuanto más años tengo, más refranes uso. No sé si es una característica de la edad, pero bueno, algo como eso hay. Si uno tuviera que definir un refrán, diría que es algo así como una cápsula de sabiduría popular, ¿no? Algo dicho brevemente, pero concentrado. Hay mucha verdad allí detrás de algunos de esos refranes. Por ejemplo, todo lo que reluce no es oro, ¿no? Eso nos dice que tenemos que tener cuidado y no dejarnos llevar por las apariencias, ¿no es cierto? No todo es lo que parece. También, no por mucho madrugar se levanta muy temprano. No quiero desanimar a nadie para que no madrugue más, ¿no es cierto? Pero el refrán tiene la idea de tener cuidado de no anticiparse por algo que quizás nunca suceda, ¿no es cierto? Preocuparse mucho tiempo antes por algo que quizás nunca suceda. Del agua mansa, líbreme Dios, que de la brava me libro yo. ¿Lo conocían? Dice que hay que tener cuidado con las personas calladitas y tranquilas. No empiecen a pensar en nadie ahora. Lo que no mata engorda. Eso significa que las malas experiencias pueden de alguna manera hacernos más fuertes, ¿no? Podemos sacar provecho de las malas experiencias. Mucho ruido y pocas nueces. Ese es más conocido. Y habla de la persona que se va en promesas, ¿no? Personas que son rápidas en tomar un compromiso, pero lentas para cumplirlo. Y este otro, en casa de herrero, cuchillo de palo. Ese refrán alude a la falta de un objeto o cualidad en un lugar o persona donde se asume que tiene que estar presente. Y uno ve ese refrán ilustrado en un chapista que anda con un auto que se cae a pedazos, ¿verdad? Por ejemplo. O un electricista que tiene todos los cables de su casa en la instalación mal hecha. La esposa ya no sabe cómo pedirle que arregle esos detalles, ¿no? O un médico que le recomienda a sus pacientes que no fume y él fuma. O un maestro que escribe con faltas de ortografía. O un cristiano que no vive como es digno del Evangelio. Por ejemplo, ¿verdad? Qué incoherencia el cristiano que en su diario vivir no manifiesta el poder del Evangelio. Y por lo tanto, lo contrario a eso es que lo desacredita. Un cristiano que puede testificar, Cristo cambió mi vida, pero en su andar diario, ¿verdad?, lo hace como uno que no ha creído en el mensaje del Evangelio. Esa era una de las preocupaciones que el apóstol Pablo tenía en relación a la vida espiritual de la iglesia que se reunía en Filipos, ¿verdad? Él escribe esta carta y manifiesta varias preocupaciones, pero una de ellas es que ellos se comportaran como es digno del Evangelio.
que no hubiera una incoherencia entre la profesión de sus labios y la conducta diaria que ellos mostraban a los ojos del mundo. Vamos a prestar atención particularmente al capítulo 1 a partir del versículo 27, donde el apóstol comienza diciendo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo, digno del Evangelio de Cristo. ¿Sabe? El apóstol Pablo, el autor humano de la carta, estaba en Roma preso en el momento de escribir esta nota por causa de su testimonio y su identificación con el Señor Jesucristo. Pablo era un predicador incansable. Pablo era uno que no tenía temor a nada ni a nadie. Lugar donde iba, él se plantaba allí y proclamaba con denuedo el mensaje del Evangelio. Y eso despertaba la oposición de muchos agentes humanos, seguramente incentivados por el enemigo de nuestras almas y por aquel que encuentra placer y cuyo propósito es mantener a los hombres en el error, ¿verdad? Hasta allí, la iglesia de Filipos, en Roma, donde Pablo estaba preso, hasta allí la iglesia de Filipos, que el apóstol había establecido, envió a un hermano de la congregación llamado Epafrodito para saber cómo se encontraba Pablo y para hacerle también llegar una ofrenda de dinero a fin de ayudarle a Pablo a cubrir sus necesidades en ese tiempo tan particular de su vida. Uno puede imaginarse qué conversaciones habrán tenido Pablo y Epafrodito, ¿verdad?, mientras lo visitaba en la cárcel. Seguramente Pablo compartiendo sus experiencias con este hermano, alabando al Señor por su soberanía y por su gracia, por la manera que se abrían las puertas para la predicación, por la forma que las almas respondían al mensaje del Evangelio, por la fortaleza que Pablo encontraba en el Señor para enfrentar la oposición, por el hecho de que aún hasta el pretorio, la misma guardia del emperador, había penetrado el mensaje del Evangelio. ¿Cuánto gozo tendría Pablo al compartir estas cosas con Epafrodito, verdad? Y Epafrodito, comentándole a Pablo sobre los hermanos en Filipos y sobre la iglesia, sobre las luchas y las victorias que ellos allí estaban experimentando. Llegado el momento, después de cumplido el tiempo que Epafrodito podía permanecer allí, volvió a Filipos y Pablo envió con él esta carta a la iglesia para hacerles saber cómo estaban, para expresar su preocupación por algunos aspectos de la vida de ellos y de la congregación, para afirmarlos en algunas verdades y principios que ellos ya estaban establecidos y para agradecerle el cuidado tierno que habían manifestado para con él. Pablo comienza esta carta como era costumbre en aquel entonces, ¿verdad? Saludando, expresando gratitud y también asegurándoles que él los recordaba con cariño y en oración. Eso podemos leer en el capítulo 1, los versículos 1 al 11. A partir del versículo 12 del capítulo 1, el apóstol Pablo les hablará de las circunstancias que él había vivido hasta llegar a Roma y de las circunstancias que estaba viviendo ahora. Empieza diciendo: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido. Y sabe que detrás de esa frase hay un montón de eventos y sucesos que Pablo tuvo que experimentar. Él los resume diciendo: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo fue llevado a Roma a la cárcel porque él apeló a César y allí era usado poderosamente por Dios para la predicación del Evangelio. Si Dios te necesita en la cárcel, ¿estarías dispuesto a ir? Si Él necesita de uno de sus siervos en un hospital, hablábamos eso con el papá de nuestra hermana Mabel, o te necesita en la cárcel, o te necesita en otro lugar, porque ahí alguien tiene que predicar y testificar, ¿estarías dispuesto a ir? Pablo estaba con gozo en aquel lugar. Dios lo había llevado hasta allí para predicar en el mismo corazón del imperio el mensaje del Evangelio. Él les comparte en estos versículos, hasta el versículo 26, cómo se paraba él frente a lo que estaban viviendo. Dice: estoy en estrecho, hermanos. No sé si este encarcelamiento va a terminar con mi muerte, pero si termina con mi muerte, partir y estar con Cristo es fantástico. Ahora, si no termina con mi muerte, también voy a estar contento, porque voy a poder seguir contribuyendo al crecimiento en la fe de ustedes.
¿verdad? Yo me paro así, dice Pablo, frente a las circunstancias que me están tocando vivir. Y a partir del versículo 27, Pablo va a cambiar el tema y les va a escribir sobre las circunstancias que ellos como iglesia estaban viviendo y les va a hablar cómo debían pararse frente a esas circunstancias ellos. Primero les habló de sus circunstancias personales y cómo él reaccionaba y respondía frente a ellas. Pero ahora él les va a hablar de las circunstancias que ellos como iglesia estaban viviendo y de cómo esperaba el Señor que ellos se pararan frente a esas circunstancias. Por eso leemos en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hay dos cosas que se destacan aquí en este párrafo, donde Pablo les habla de las circunstancias que ellos como iglesia viven y de cómo esperaba el Señor que ellos se pararan frente a esas circunstancias. Y la primera cosa que encontramos es una exhortación. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hay una exhortación allí. Hay un mandato, hay una orden, hay una recomendación seria, hay una expresión de deseo espiritual sincero de parte del apóstol Pablo. Espero que ustedes se comporten como es digno del Evangelio. En las circunstancias que están viviendo, compórtense como es digno del Evangelio. ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban atravesando los creyentes de la iglesia en Filipos? Bueno, aparentemente estaban sufriendo presiones desde el exterior, porque dice en versículo 28, la primera parte, en nada intimidados por los que se oponen. Aparentemente la iglesia estaba sufriendo oposición, hostilidad, presión de afuera, presión de los que no eran creyentes. Eso era algo que estaba caracterizando y motivando las circunstancias que ellos estaban viviendo en este momento. Pablo nos da una idea de eso utilizando esas palabras. En nada intimidados por los que se oponen. ¿Quiénes serían los que se oponían al progreso del Evangelio, a la predicación del Evangelio, al ministerio de la iglesia en Filipos? Bueno, podrían ser los judaizantes, ¿verdad? Aquellos falsos maestros que le restaban suficiencia a la obra de Cristo y reclamaban que aquellos que querían ser completamente salvos tenían no solamente que creer, sino también que tenían que someterse a las demandas de la ley de Moisés. Pablo habla de ellos en capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Seguramente entre los que se oponían estaban estos falsos maestros, pero también podrían ser los paganos de la ciudad, ¿verdad? No necesariamente falsos maestros, no necesariamente judíos que trataban de imponer el yugo de la ley a los cristianos. Podrían ser los paganos de la ciudad. Filipos era una colonia romana, disfrutaba de muchos privilegios y cuenta la historia secular que el culto al emperador era realizado fervorosamente en aquella ciudad. El culto al emperador era algo importante para aquella ciudad. Ellos querían mantenerse en gracia con el emperador para poder mantener los privilegios que tenían como colonia romana. Sin embargo, ¿qué pasaba con los cristianos? Los cristianos tenían como declaración de fe lo que Pablo escribió en capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Curios, para gloria de Dios Padre. En medio de aquella colonia romana y paganos que rendían culto al emperador, los creyentes se paraban y decían, el Señor es Jesucristo. Jesucristo es el Señor, no el emperador. Y probablemente eso despertaba oposición y hostilidad y persecución de parte
de los paganos, se oponían al avance del mensaje del Evangelio. Por eso Pablo habla de combatir unánimes en el versículo 27 al final, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquella iglesia estaba experimentando una fuerte presión desde afuera, con el propósito de intimidarlos, a fin de que no proclamaran más el mensaje de Jesucristo. Pero eso no eran las únicas circunstancias que estaba viviendo la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos también estaba experimentando tensión interna. No solamente había problemas que surgían desde afuera, también había problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? Había también problemas dentro de la congregación. Aquí en este pasaje Pablo hace énfasis en el versículo 27 en estar firmes en un mismo espíritu. Y agrega el adverbio de modo, por decirlo de alguna manera, diciendo combatiendo unánimes. Podría haber dicho simplemente combatiendo por la fe del Evangelio, pero al enfatizar la necesidad de unanimidad, probablemente nos esté dando una pista de que era algo que faltaba, ¿verdad?, en aquella iglesia. Tensión interna, ¿verdad? Un mismo espíritu hacía falta, unanimidad hacía falta. El Espíritu Santo no emplea palabras en forma vana en la Escritura. Cuando Él emplea ciertas palabras, cuando se enfatizan ciertas actitudes, es porque Dios considera que era necesario hacerlo. Así que si habla de la necesidad de estar firmes en un mismo espíritu, y si habla de la importancia de combatir unánimes por la fe del Evangelio, eso significa que aquello estaba ausente, que faltaba en la congregación. Pero hay otros detalles y otras pistas. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 2: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así que es muy probable que en la iglesia hubiera quienes estaban luchando para sobresalir sobre los demás y estaban murmurando, tratando de desacreditar la reputación y el testimonio de otros hermanos. Y como si fuera poco, en capítulo 4, versículo 2, leemos: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo quisiera haber estado ahí para ver la cara de Evodia y Síntique cuando escucharon sus nombres en esa carta. Y todo el mundo se deben haber querido hundir debajo del barco. Había problemas entre estas dos mujeres. Un problema que afectaba profundamente la comunión de la iglesia. Estaban peleando entre sí, ¿verdad? Ellas también habían combatido juntamente con Pablo en el Evangelio, con Clemente y otros colaboradores del apóstol, pero el apóstol encuentra necesario decirles que sean de un mismo sentir en el Señor. Habían abandonado esa área que tenemos en común los creyentes para pararse en el área de los intereses personales. Y eso estaba trayendo división y problemas a la iglesia. Esta era la preocupación de Pablo, ¿verdad? Él quiere que ellos estén unánimes, firmes, en lugar de estar firmes y unidos para continuar con el trabajo a pesar de los que se oponían, estaban luchando uno contra el otro. Y eso era preocupante. Mientras luchaban uno contra el otro, sería más difícil luchar por el avance del Evangelio. Mientras luchaban entre sí los hermanos y estas mujeres y otros en la iglesia, uno contra el otro, será más difícil oponerse o impedir que los oponentes del Evangelio ganaran terreno. Era muy difícil impedir que la obra se detuviera. Si la unidad interior no está firme, será mucho más fácil que el enemigo logre detener el avance del Evangelio. Y las almas perdidas, ¿verdad?, seguirían sin oír las buenas nuevas.
Así que estas eran las circunstancias en las que la iglesia en Filipos se encontraba mientras Pablo permanecía en Roma recibiendo la visita de Epafrodito. Estaban experimentando presión desde afuera. Había quienes se oponían al avance del Evangelio, pero también estaban experimentando tensión interna. Había hermanos que estaban descuidando la necesidad de estar unidos, firmes, unánimes, ¿verdad?, a favor de la verdad. Y esto preocupaba al apóstol Pablo. Si esta no es la situación nuestra o la tuya hoy en día, ¿cuál es tu situación? ¿Estás experimentando presiones desde afuera? ¿O estás en un momento de tensión con algún hermano en la fe? Bueno, entonces este párrafo es para ti, ¿verdad? Aquí se señala cómo pararse frente a estas circunstancias. Y si esta no es tu situación, si no puedes identificar presión en tu contra por identificarte con Cristo, y si no puedes pensar en alguna tensión que estás viviendo con algún hermano, no dudes que esto puede ser tu experiencia en algún momento. Porque en algún momento experimentamos presión de parte de los enemigos de la fe, y en algún momento experimentamos tensión con algún hermano en la fe. No lo podemos evitar, pero tenemos que equiparnos con la verdad para saber cómo pararnos, ¿verdad?, frente a estas cosas. Para la iglesia, para el creyente, si el embate no viene de afuera, va a venir de adentro en algún momento. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar equipados con el conocimiento de la verdad. Tenemos que estar equipados con los recursos espirituales. Tenemos que estar equipados con el pensamiento correcto para pararnos como debemos frente a estas cosas. El tema es cómo nos paramos, ¿verdad?, individualmente y como iglesia frente a estas cosas. Es cuando estamos en medio de estas cosas que debemos prestar atención a cómo respondemos. Hermanos, nuestro énfasis y nuestro enfoque no debe ser tratar de evitar estas cosas, porque son inevitables. Es inevitable que en algún momento venga la persecución o la oposición. Es inevitable que en algún momento experimentemos tensión con algún hermano, ¿verdad? Nuestro enfoque y nuestro esfuerzo debe ser poner atención a cómo enfrentamos estas cosas. Ese debe ser nuestra preocupación. Cuando venga la oposición, cuando venga el conflicto, ¿cómo me voy a parar frente a eso? Debemos hacerlo con un comportamiento tal que recomiende el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo, ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Esa era la preocupación de Pablo, no el qué, no qué les estaba pasando, sino cómo lo estaban enfrentando. Ojalá hubiéramos más testimonios acerca de eso, ¿no? Generalmente nuestros testimonios son sobre lo que estamos atravesando. Y pido que oren porque me está pasando esto, y me está pasando aquello, y me está pasando lo otro. Está bien, pero qué bárbaro sería poder dar testimonio y decir, hermanos, estoy atravesando tal cosa, pero el Señor me ha enseñado que en esta situación debo responder así. Oren por mí para que yo obedezca al Señor en estas circunstancias. Eso sería diferente. Eso sería totalmente distinto. Nosotros generalmente nos preocupamos de qué nos pasa. Nos preocupamos de qué estamos sufriendo. Nos preocupamos de qué es lo que estamos viviendo, cuando en realidad la preocupación debería ser cómo lo estamos enfrentando. ¿Cómo lo estamos atravesando? ¿Lo estamos haciendo de una manera que recomiende el mensaje del Evangelio o lo estamos haciendo de una forma que desacredita el mensaje del Evangelio? Esa era la preocupación de Pablo. Debemos madurar, pensar y reaccionar bíblicamente. ¿Qué esperaba Pablo y Dios mismo de aquellos creyentes y de nosotros en tiempos y circunstancias como las que ellos vivían? Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ese es el imperativo del pasaje. Esa es la exhortación, ¿verdad? Lo demás complementa eso.
Pero lo que Pablo quiere que ellos tengan claro es que cuando estén atravesando circunstancias adversas, se cuiden y pongan toda su preocupación en comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, en esa exhortación hay dos palabras interesantes. La primera palabra es evangelio, ¿verdad? Evangelio. ¿Qué palabra tan vapuleada y manoseada hoy en día? ¿No es cierto? Hay iglesias que se llaman evangélicas, pero no tienen ni idea de lo que es realmente el evangelio. Y si lo supieron en algún momento, lo abandonaron por predicar desde el púlpito algo que satisfaga la curiosidad intelectual y la comezón emocional y la ignorancia y muerte espiritual de los incrédulos. Evangelio es un concepto muy importante, ¿verdad? Pablo asume que los lectores lo entienden y conocen ese concepto, pero vamos a repasarlo igual. Evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias. Y tomando como base la exposición del Evangelio que Pablo hace en la carta a los romanos, diremos que el hombre culpable, las buenas noticias son de que el hombre culpable puede ser justificado si se arrepiente y cree en virtud del sacrificio vicario de Cristo. Eso es el Evangelio. No tiene otra cosa, no hay otra cosa que lo implique, no hay otra cosa que se incluya ahí. El hombre culpable, el Evangelio empieza con la página negra, no con la página amarilla. El Evangelio comienza presentando la culpabilidad del hombre, la imposibilidad de justificarse por sus propios medios, la provisión de Dios en el sacrificio de Cristo y la justificación que por la gracia de Dios recibimos al arrepentirnos y creer en Jesús. Esas son las buenas noticias. Eso es el Evangelio. No hay otra cosa, ¿verdad? Eso es así. Tú puedes ser salvado de la condenación que justamente mereces por tus pecados, en virtud de que Cristo derramó su sangre preciosa para agotar la ira de Dios que está sobre ti. Y si tú vas a Él en arrepentimiento y fe, recibes una justicia que no mereces y te permite estar en pie delante de Dios en la vida y en la eternidad. Eso es el Evangelio. Imagínate que estás enfermo, te dicen que tu situación es grave, te dicen que no hay nada que se pueda hacer, pero de pronto algo surge y te avisan: mire, encontramos una medicación para su enfermedad, ahora le podemos dar esperanza. Esas son muy buenas noticias. Pero mucho más buenas noticias son las del Evangelio, en lo espiritual, ¿verdad? Mucho más amplio, mucho más magnífico, mucho más trascendental, porque tiene que ver con tu alma, porque tiene que ver con la santidad y la justicia demandante de Dios, y porque tiene que ver con la eternidad, y porque tiene que ver con el sacrificio del justo. El Evangelio. El Evangelio tiene poder para salvar. Compórtate de tal manera que recomiendes su mensaje. ¿Cómo mostrar o manifestar el poder del Evangelio para salvar si en medio de las presiones y de las tensiones te comportas como un no salvado? Porque hay algo que a veces no entendemos. El Evangelio no solamente nos salva de la paga del pecado. El Evangelio incluye la verdad de que en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo también podemos ser salvos del poder del pecado. Cuando Cristo murió, yo morí con Él. Y ahora el pecado puede darme órdenes y reclamar derechos y gritarme fuerte, pero yo estoy muerto al pecado en Cristo y no tengo por qué obedecer. En el poder del Espíritu puedo vivir una vida nueva. Pero si tú le dices a las almas perdidas: ven a Cristo, en Él hay poder para salvarte, te salva de la condenación, te salva de la esclavitud del pecado, pero te ven a ti. Que cuando las circunstancias se agitan y que cuando alguien te pisa los callos te comportas como ellos, ¿cómo vas a recomendar el poder del Evangelio? ¿Cómo vas a decir que el Evangelio es poderoso? Ese poder se tiene que ver para que otros crean que es así. También hay un concepto importante en esta exhortación que es comportéis. Eso significa vivan como ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? Capítulo 3, versículo 20. Dice:
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay creyentes que no lo entienden y viven, se visten, actúan, hablan, se comportan y se conducen como si fueran del mundo. No lo hagas. Si eres un creyente, compórtate como un ciudadano celestial. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que honrar el reino al que pertenecemos. Y pertenecemos al reino celestial. Cuando estés en medio de presiones y tensiones, no te conduzcas como uno que es del mundo. Condúcete como uno que pertenece a Dios. Condúcete como uno que ha sido apartado, llamado, justificado y está siendo santificado para participar de la gloria celestial. Que no sea verdad en tu vida el refrán: en casa de herrero, cuchillo de palo. Que no sea así. Esa es la exhortación. Que tu conducta recomiende el Evangelio, ¿verdad? Y que pongas de manifiesto que perteneces al Señor. ¿Cómo harían esto? ¿Qué implicaba esto en términos prácticos? Pablo se los dice aquí. Solamente que os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Cómo sería el comportamiento digno del Evangelio en medio de la presión externa, según lo que Pablo dice aquí? Porque Pablo no solamente dice compórtense como es digno del Evangelio, él va a decir qué implica. Él va a explicar de qué está hablando al exhortarles así. Y esto significa que en tiempos de presión no debemos dejar de hacer un esfuerzo consciente a favor de la verdad. A favor de la verdad. En tiempos de oposición no debemos de hacer un esfuerzo consciente a favor de la verdad. Pablo dice que él quiere oír de ellos que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del Evangelio. Un hombre de Dios escribió diciendo: si días de lluvia faltan tantos a la iglesia, ¿qué pasará cuando venga la persecución? ¿Se imaginan? Si llegara el día cuando será un problema llevar nuestras Biblias, identificarnos con Cristo, juntarnos, cantar, repartir folletos, hablar con otros de la verdad. ¿Cómo debería ser una situación así? ¿Cómo responderíamos como iglesia? ¿Qué haríamos? ¿Cómo responderíamos? Pablo dice: cuando sufran presión externa, estén firmes y no dejen de combatir por la fe del Evangelio. Hagan un esfuerzo consciente a favor de la verdad. Cuando hay burla, cuando hay oposición, cuando hay hostilidad, cuando hay menosprecio, lo más fácil es dejar de hablar de Cristo. De hecho, muchos lo hacen, muchos lo han hecho. El temor al rechazo, el temor a la soledad, el temor al abandono, hacen callar a muchos creyentes. Prefieren estar bien con el resto del mundo que aprobar o agradar al que los salvó. Eso ha pasado en todas las épocas. Pablo dice: esto no debe ser así. No dejen de testificar aún cuando te quedes solo. No dejes de testificar aún cuando haya peligro de perder la vida. Eso es lo que está diciendo. Sigan combatiendo por la fe del Evangelio. Estén firmes allí a favor de la verdad. Pablo perseveró dando testimonio a pesar de todo lo que sufrió en su contra.
si usted ha leído 2 Corintios capítulo 11 particularmente, la lista de cosas que el apóstol Pablo tuvo que atravesar, las cosas que él tuvo que vivir, de las que nos enteraremos en la gloria cuando sea recompensado. Pero en ningún momento se dio en su testimonio. Al fin de su vida pudo declarar: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué te gustaría decir cuando estés a punto de pasar a la gloria? ¿Has pensado cuáles serán tus últimas palabras? Si fuera hoy, ¿qué tendrías que decir? Oh, las oportunidades que perdí, las cosas por las que no pedí perdón, aquellos a quienes no les hablé, el tiempo que perdí en las cosas efímeras. ¿Qué tendrías que decir hoy? Si hoy tuvieras que partir a la eternidad. ¿Anhelas terminar la carrera como Pablo? Sin haberte avergonzado de dar testimonio y no dejarte amedrentar por los que se oponen. Eso sería maravilloso. Eso es lo que implica comportarse como el digno del Evangelio, ¿verdad? Tener una actitud, hacer un esfuerzo consciente continuamente a favor de la verdad. Por otro lado, en tiempos de tensión, ¿verdad?, no dejes de hacer un esfuerzo consciente a favor de la unidad. ¿Cómo es comportarse como es digno del Evangelio cuando hay problemas entre los hermanos en la iglesia? ¿Cómo es eso? Es permanecer firmes en un mismo espíritu y combatir unánime por la fe del Evangelio. Es hacer un esfuerzo consciente a favor de la unidad. Hermanos, nuestros enemigos no son nuestros hermanos. Nuestros enemigos no son nuestros hermanos que nos critican, que nos ofenden, que nos hacen tropezar. Nuestro adversario es el diablo. Él es nuestro adversario. Él es nuestro enemigo. Y Él sabe que si logra abrir una brecha entre los creyentes en una iglesia, la batalla está ganada para Él. Él lo sabe perfectamente. Él es el enemigo número 1 de la unidad. Es el artífice número 1 de la división. Y mire si sabe de cosas y de pautas y de estrategias para dividir iglesias. Hay iglesias que se han dividido por si hay que tener una cajita donde se ponen las ofrendas o si hay que pasar un plato entre los bancos. Por las cosas más tontas, el diablo ha saboreado el victoria. Por eso cuando hay tensión, hay que hacer un esfuerzo consciente a favor de la unidad, no dando lugar en ninguna manera al adversario de nuestras almas. Él se ha alzado con muchas victorias que han sido vergonzosas derrotas para algunos creyentes. Y puede ser que algunos de esos creyentes han pensado que ganaron. Pero si no se fortalece la unidad, hemos perdido todos. Todos absolutamente. El enojo carnal que en oportunidades experimentamos contra algunos hermanos nos debilita interiormente y debilita a la iglesia también. Por eso hay que hacer un esfuerzo consciente a favor de la unidad. Comportarse como es digno del Evangelio es continuar predicando a pesar de las presiones que suframos desde afuera. Y comportarse como es digno del Evangelio es continuar amando a pesar de las tensiones que sufrimos desde adentro. Lo contrario desprestigia el Evangelio. Y sobre eso tenemos que tener cuidado. Eso esperaba Pablo de los cristianos en Filipos y eso espera Dios de nosotros. Pero Pablo no actúa como muchas veces lo hacemos los padres, que damos una directriz sin dar una explicación, ¿verdad? Haz tal cosa. ¿Y por qué? Porque yo te digo. Porque yo soy tu papá. Punto. Está bien. Pero si damos una explicación, estamos generando otra cosa en los hijos. Pablo aquí, él da el porqué de la exhortación.
Él no solamente dice que nos comportemos como es digno del Evangelio. A partir de la segunda parte del versículo 28, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Él va a dar en segundo lugar el fundamento de la exhortación. ¿Por qué nos tenemos que portar como es digno del Evangelio? Pablo señala primeramente que luchar por la fe y en unidad es una doble evidencia. Ahí hay una razón. Es una doble evidencia. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. El hecho de que nosotros combatamos unánimes por la fe del Evangelio, luchemos por la fe, guardando la unidad, es evidencia de condenación. ¿Para quién? Para los adversarios del Evangelio. Para ellos ciertamente, el hecho de que nosotros persistamos en la obediencia, persistamos en la predicación, es evidencia de que ellos están perdidos. La oposición al Evangelio con burla y con desprecio es señal del justo juicio de Dios que se acerca. Es evidencia para el que se opone de que está perdido. Pero por otro lado también Pablo señala que para los que luchan por la fe del Evangelio sin temor y en unidad, eso es evidencia de salvación. Qué bueno, ¿eh? No somos salvos por sufrir. Hay algunos que piensan que sí, se autoflagelan de alguna manera, pensando que van a librarse del poder del pecado. No somos salvos por sufrir, pero si permanecemos en el sufrimiento, dejamos evidencia de que somos salvos. Si nosotros permanecemos bajo la presión de la persecución y el desprecio, dejamos evidencia de que somos salvos. Lo contrario es lo que pasó a aquellos que estaban simbolizados por el terreno lleno de pedregales en los que cayó la semilla. No lo busquen, pero conocen el texto. Mateo 13, 20 y 21 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y miren lo que dice acá: al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay algunos que bajo la persecución que levanta la predicación fiel de la palabra, permanecen, dan evidencia de salvación. Pero hay otros que bajo la presión de la persecución se apartan, se van, retroceden en la fe, dan evidencia de que no son salvos. Dijeron que eran salvos, pero la presión manifestó que no la soportan y se apartan. Pero la permanencia, el llevar fruto con fidelidad, da evidencia de salvación. Y yo creo, hermanos, lo veo así para mi propia alma, que la Biblia hable así, es evidencia de la compasión de Dios. Que la Biblia nos diga que aquel que permanece bajo la persecución por ser fiel en su identificación con Cristo, da evidencia de que es salvo. Que la Biblia diga eso es evidencia, valga la repetición, de la compasión de Dios. Porque esto me permite conocer la condición de mi alma. Si tú te avergüenzas de Cristo, si tú no quieres identificarte con Él, si tú nunca hablas y recomiendas a tu Salvador, es probable que no conozcas al Salvador. Esto es para nuestro bien. Alguien que nunca habla de Cristo, alguien que no se preocupa por la salvación de nadie, ni aún de los más cercanos a su corazón. Hay algo que no está bien en su vida espiritual. Y Dios lo pone aquí, ¿verdad? Para que nosotros tengamos parámetros para evaluar nuestra vida espiritual. No estés engañado en relación a tu vida espiritual. Si tú te avergüenzas de Cristo, probablemente no eres de Cristo. Y debieras examinar tu corazón. Tu temor y deserción, el esconderte y no identificarte abiertamente con Cristo por miedo, puede que evidencie que no eres salvo de verdad. Así que apercíbete y examina tu corazón. Pero hay más.
Pablo dice que se esperan estas actitudes, que tenemos que portarnos como es digno del Evangelio, ya sea que suframos oposición de los enemigos de la fe o que suframos problemas entre los hermanos, porque sufrir por causa de Cristo es una concesión de Dios. Qué interesante eso. ¿Han tomado nota de la expresión a vosotros os es concedido a causa de Cristo? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, esto no es una invención humana. Esto no lo puede haber escrito ningún ser humano en su condición natural. Porque el hombre jamás va a ver el sufrir como un privilegio. El hombre procura huir por todos los medios del sufrimiento, del tipo que sea. Y déjeme decirle que ese afán por huir del sufrimiento mantiene vivos y pujantes muchos negocios en este planeta. La gente hará lo que sea para no padecer ningún dolor físico, ningún dolor emocional, ninguna falencia económica, ningún conflicto interpersonal, ningún sentimiento de culpa o algo que torture su conciencia. El hombre hará cualquier cosa para huir y compra pastillas y hace terapias y hace viajes y compra cosméticos y prueba un tratamiento acá y prueba un tratamiento allá porque quiere huir del sufrimiento de cualquier manera. Pero el creyente no debe buscar huir del sufrimiento, tampoco buscarlo como virtud, pero si llega por causa de Cristo, debe verlo como una concesión de parte del Señor, algo que el Señor te concede amorosamente. La teología paulina del sufrimiento es muy interesante. Así como la justicia es un don de Dios, también es el sufrir por causa de Cristo. Se nos ha concedido creer en Cristo y sufrir por Cristo. Eso es así. No cualquier sufrimiento, el que padecemos por ser cristianos. De ese sufrimiento no debemos huir ni avergonzarnos. 1 Pedro capítulo 4 versículos 15 y 16 amplían ese concepto. 4, 15 y 16 de la primera carta de Pedro dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si mataste a alguien y tienes que padecer, padécelo. Si robaste y tienes que padecer, padécelo. Si eres malhechor y tienes que padecer, padécelo. Si te entremetes en lo ajeno y tienes que padecer, padécelo. Y avergüénzate por sufrir por estas causas. Porque es una vergüenza sufrir como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. De ese sufrimiento te tienes que avergonzar. Pero de padecer como cristiano, no hay que avergonzarse. Eso es un privilegio que nos es concedido por el Señor. Eso es. Pensar correctamente sobre el sufrimiento hará que respondamos correctamente al sufrimiento. Tú tienes que pensar en la causa del sufrimiento, no en la intensidad del sufrimiento. Si tú piensas en la intensidad de lo que estás sufriendo, probablemente te lamentes. Oh, no sabes la que estoy pasando. Pero si tú sufres por Cristo y piensas en la causa del sufrimiento, te gozarás en eso. Te gozarás. No pienses en la causa. Si padeces como cristiano, no pienses en la intensidad. Piensa en la causa. Y no te avergonzarás, sino glorificarás al Señor por eso. Señor, te agradezco por concederme sufrir por mi Salvador. Por mi Salvador. Y en esto ningún creyente está solo. Pablo dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, volviendo a Filipenses 1:30, y ahora oís que hay en mí. Ellos habían visto a Pablo sufrir la cárcel, ¿verdad? Junto con Silas, allí en Filipos,
porque habían arruinado el negocio de los que explotaban a aquella chica endemoniada que tenía espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? Les arruinaron el negocio y los metieron en la cárcel. Los filipenses lo habían visto y ahora muchos lo veían sufrir otra vez en la cárcel en Roma. Él sabía de lo que hablaba, ¿verdad? Él disfrutaba de la concesión que el Señor le había dado. Y lo veían gozarse en sufrir por causa de Cristo. Ellos debían encontrar ánimo también en eso. Por eso Pablo habla del mismo conflicto. ¿Por qué comportarnos como es digno del Evangelio? Porque deja en evidencia a los que están perdidos y deja en evidencia que somos hijos de Dios. Y porque sufrir por Cristo es una concesión maravillosa que el Señor nos ha dado. No es que Pablo dice compórtense por comportarse nomás. Hay un fundamento para la exhortación. Luego de hablar de sus circunstancias y de cómo las enfrentaba, el apóstol les habla a los filipenses de las circunstancias de ellos y de cómo debían sobrellevarlas y atravesarlas ellos. ¿Cómo tenían que hacerlo? Con valor y en unidad. Ese sería el comportamiento digno, adecuado, para quienes profesan haber creído el Evangelio, el mensaje que cambia vidas. ¿Cómo estamos individualmente y como iglesia respecto a eso? ¿Nos estamos portando como es digno del Evangelio en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir? Hermanos, no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos decidir que por el poder de Dios que actúa en nosotros, vamos a responder de tal manera que glorifiquemos al Señor. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos decidir que por el poder de Dios vamos a portarnos de tal manera que contribuyamos al progreso del Evangelio y al fortalecimiento de la unidad en la iglesia. Eso debemos decidir y así debemos comportarnos. De lo contrario, estaremos yendo en contra de lo que Dios dice en su palabra. Oremos. Gracias, Padre. Pedimos ahora que tú utilices tu palabra en nuestros corazones y como iglesia y como creyentes individualmente hagamos el esfuerzo consciente de comportarnos como es digno del Evangelio, testificando y continuando en testificar con valor a pesar de la oposición, amando y continuando en amar a los hermanos, fortaleciendo la unidad a pesar de las tensiones y las diferencias que podamos tener. Así te glorificaremos y recomendaremos el mensaje que cambia vidas. Gracias, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús.